el desarrollo se lo concibe como un proceso en el cual las personas incrementan su capacidad. Pero, ¿qué es lo que incrementa? ¿Cuál es la capacidad a la que se está refiriendo Russell-Lakoff? Bueno, él habla de un término que se llama, o él lo acuña como omnicompetencia. Omnicompetencia no es omnipotencia. ¿Qué quiere decir omnipotencia, ¿no? Que sería poder sobre, ¿no? Poder sobre otra cosa o sobre alguien. Omnicompetencia habla de poder, pero un poder interno, digamos, sobre nosotros mismos. ¿Y a qué se refiere la omnicompetencia? Bueno, justamente a esto que está escrito ahí, ¿no? A la capacidad de satisfacer los deseos propios y el de los demás. O sea, a esa capacidad se la denomina omnicompetencia. ¿Por qué queremos incrementar esa capacidad? Porque, bueno, deberíamos también pensar que habría que tener deseos. Podríamos no tenerlo, ¿no? A esa condición de no deseo o de no desear nada se la llama nirvana, pero teníamos que tener esos deseos para poder tender hacia ellos y movilizar una serie de recursos que, bueno, demuestren que son las habilidades que poseemos en forma individual y colectiva para poder entonces pensar en la productividad en estos términos, ¿no es cierto? Satisfacer deseos propios y el de los demás. Es una capacidad potencial, es decir, no es real hasta que no se la pone en práctica. Nosotros podemos tener muchísimas habilidades que nunca las ponemos en juego, entonces son potenciales y por ello no se manifiestan. Lo que nosotros pretendemos es que sí se manifiesten para hacer un cambio que puede mejorar, bueno, lo que a nosotros nos interesa con el desarrollo es la calidad de vida. O sea, el cambio que estamos proponiendo es un cambio para mejorar situaciones, para mejorar entornos, ya sean individuales o colectivos. ¿Con qué se relaciona esto? Se relaciona, fíjense, con la motivación, con el conocimiento, con la comprensión y la sabiduría. O sea, que esta motivación, como dice la gráfica, sirve de lubricante, de combustible, que promueva, que fluidifique los procesos cognitivos. Recordando que los procesos cognitivos son aquellos que se dan dentro de la mente a partir de elementos que son superiores, ¿no? Es decir, el pensar, el imaginar, el planear, el calcular. Cuando nos referimos entonces al conocimiento, acuérdense que siempre nosotros hablamos como ingenieros de datos, de información, de elementos inconexos que luego a través de algún procedimiento entonces demuestran tener una conectividad, que eso que nosotros manifestamos como un producto de nuestra mente, que la recibimos como una conexión de datos que tienen un sentido, que se llama información, también a partir de estos procesos cognitivos que acabamos de mencionar, se transforman de información en conocimiento. Entonces, tener datos. Tener datos no es lo mismo a tener información. Y tener información no es lo mismo a tener conocimiento. Cada uno de estos estadios requieren intervenciones cognitivas que promuevan esos saltos de los estadios, ¿sí? En el tema anterior vimos el proceso de la toma de decisión estratégica, ¿no es cierto? Y dentro de este proceso de la toma vimos la comprensión, ¿no? La percepción, comprensión y razonamiento. Entonces, el proceso cognitivo también requiere trabajarlo de dos perspectivas. Una de ellas es la heurística, que está relacionada, digamos, con la capacidad, digamos, de descubrir, de visualizar algo inexistente, y desde la perspectiva de la hermenéutica, que tiene que ver con la comprensión
y manipulación, digamos, de los textos, de lo que ya ha sido descubierto y plasmado en una producción literaria, una producción que uno puede después recopilar y consultar. Entonces, bueno, fíjense ustedes que si bien existen muchos productos de esta naturaleza, no necesariamente de forma instantánea uno los puede comprender, ¿no? Bueno, y entonces decíamos que tiene que ver más con lo que sabe, digamos, ¿no es cierto? Con lo que conoce, comprende y por lo tanto entonces puede poner en práctica, que con la riqueza en sí misma. ¿Por qué dice esto Akos? Porque da ejemplos de sociedades, por ejemplo, en las cuales uno puede hacer un análisis comparativo donde tienen un alto nivel de vida, pero eso no significa que de la misma manera sea la calidad de vida. Entonces, menciona, por ejemplo, que hay gente que en la actualidad no disfruta de un paseo, no disfruta de un momento, digamos, de calma, porque está, digamos, desbordada por los compromisos laborales, dependiendo de en qué ámbito se desempeñe. Y entonces, si bien puede tener un alto nivel de vida porque sus ingresos así lo permiten, contra eso no podría disfrutarlos y aprovecharlos, porque justamente ese alto nivel de vida le resta disponibilidad de tiempo para disfrutar cosas simples como un paseo, digamos, en un parque o un amanecer o un atardecer o tan simple como un momento entre amigos, ¿no? Entonces hace esa diferencia sustancial y entonces yo les traje aquí un ejemplo que, bueno, todos lo van a ver y recordar porque rápidamente, bueno, lo conocen y ha hecho un papel interesante, digamos, en el Robinson Crusoe moderno, ¿no? De cómo sin nada logra tener o dominar la tecnología del fuego, que es una tecnología que le ha llevado a la humanidad mucho tiempo decodificarla, dominarla y que ha marcado la diferencia, ¿no? Entre aquellos pueblos que la dominaban y las que no lo dominaban, ¿no? Hay una producción interesante que es una especulación, desde luego, pero es una producción interesante, creo que es canadiense, que se llama La Guerra del Fuego. Si pueden, mírenla, porque ahí detalla, digamos, pues digo que es una especulación porque, bueno, hay cosas que se suponen y tal vez no sé si sucedieron de esa manera, pero bueno, es muy interesante cómo plantea justamente el derrotero de una tribu que no dominaba la tecnología del fuego y es atacada por una que estaba, digamos, todavía con menos recursos cognitivos, digamos, que esta otra. Pero luego de ser atacada se pierde esa fuente del fuego y tienen que salir a buscarla. Y en ese derrotero se encuentran con otro grupo, digamos, con otra tribu, en la cual sí dominaba la tecnología del fuego, pero ¿qué ocurrió? Como no tenían un lenguaje desarrollado, no se pudieron comunicar los problemas, porque estos estaban en una misión de búsqueda y qué es lo que estaban buscando, y los otros que dominaban esa tecnología, bueno, no pudieron decirle que ellos la tenían y que se la podían enseñar. Entonces, bueno, después observen porque hay pasajes hasta incluso bastante cómicos, cómicos por lo que sucede, pero digamos, tragicómicos sería. Y ustedes, bueno, pueden observar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que para nosotros, bueno, lo muestra en la misma película, ¿no? Cuando después es rescatado en el avión con un encendedor, prende el fuego de una forma tan fácil que a él le costó horrores poder hacerlo en esa isla. La calidad de vida depende directamente entonces del desarrollo, mucho más que con el nivel de vida. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que una sociedad que puede tener un alto nivel de vida podría no tener una alta calidad de vida. Y una ciudadanía, digamos, una sociedad, perdón, que tenga un menor nivel de vida podría tener una calidad de vida mayor, que también la podemos estar observando en estos días con lo que está sucediendo por la crisis del coronavirus, ¿no? Es decir, observen que decisiones tomadas fuera de tiempo y forma, e incluso en
sociedades que tienen un desarrollo y un nivel de vida importante, ocurren situaciones parecidas o similares a sociedades donde ese nivel de vida es menor, pero la calidad de vida es mayor. Llegando acá al final de la primera parte, lo que estamos entonces queriendo ver es que los antiguos filósofos griegos ya habían estudiado, y ellos estudiaron en su momento 4 objetivos individualmente necesarios y colectivamente suficientes para el desarrollo del hombre. ¿Cómo lo llamaron? Lo llamaron la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la abundancia, la búsqueda del bien y la búsqueda de la belleza. Profe, una consulta. Entonces, a todo esto, nosotros estaríamos en constante desarrollo. Bueno, podríamos estar evolucionando o involucionando, porque fíjense que si ustedes buscan en algunas literaturas, se da muchas veces el término desarrollo, perdón, el término crecimiento como sinónimo de desarrollo. Y el crecimiento es una cosa y el desarrollo es otra. Por ejemplo, el crecimiento tiene límites externos. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo quiero, no sé, ir de La Plata a Buenos Aires. Bueno, si voy caminando, tardaré, no sé, 10 horas. Entonces puedo disminuir ese tiempo de viaje, fenómeno, entonces voy en auto. Si voy en auto, puedo tardar, vamos a suponer, 45 minutos. Pero si quisiera tardar menos, ¿podría? Bueno, ¿qué tendría que pensar? Primero, por dónde viajo, yendo en auto, ¿verdad? Primero, por dónde viajo. Entonces, vamos a suponer que tenemos 2 alternativas. ¿Cuáles serían esas 2 alternativas? ¿De cuántas maneras podríamos ir en auto? Vamos a simplificar a dos maneras. ¿Cuáles serían esas 2 maneras? Una podría ser por autopista y la otra podría ser por el camino tradicional, que es la Calchaquí y todo lo que sigue después. Entonces, perfecto. Autopista, Camino Centenario y luego Avenida Calchaquí, acceso sudeste o Avenida Mitre. Ya se están dando cuenta de que si opto por autopista voy a disminuir el tiempo y si voy por el otro camino no lo voy a poder disminuir. Pero va a llegar un momento en que si yo quisiera seguir disminuyendo ese tiempo, no voy a poder. ¿Pero por qué no voy a poder? Porque, ¿qué es lo que me va a impedir disminuir el tiempo de viaje si voy por autopista? ¿Qué es lo que sería? ¿Qué La es lo que, velocidad máxima. bueno, ese sería un límite, pero ese límite es externo, porque en realidad, ¿cuál es la velocidad máxima para autopista? Promedio, digamos, ¿no? Hay momentos que se puede ir menos, otros momentos, pero promedio es 130 kilómetros por hora. Entonces, si yo quisiera ir más rápido, en realidad podría, porque el vehículo con el que voy seguramente va a poder ir más de 130 kilómetros, pero hay un límite establecido que dice usted no viaje más a más de 130 kilómetros por hora. Entonces, ese límite yo lo puedo exceder. Y va a llegar un momento en que no lo voy a poder exceder más porque voy a tener una limitación, que es la del vehículo propio. Vamos a suponer que el vehículo tenga una velocidad de 180 kilómetros. Entonces yo a más de esa velocidad no voy a poder ir. Y si quisiera ir más rápido, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de medio de locomoción, ¿verdad? Tendría que ir en auto, en helicóptero, en avión, es decir, tendría que modificar el medio de locomoción. Hasta que llegue un momento que no tenga más medio de locomoción y no pueda achicar el tiempo de... Bueno, no sé a quién le interesaría tardar tan menos, ¿no? Tanto menos, pero es el ejemplo hipotético que estamos dando para mostrar el físico, perdón, el límite físico que es externo. Cuando estamos hablando de desarrollo, el límite es interno. Es lo que nosotros nos imponemos como límite. Por eso es la diferencia. Entonces, claro, a una sociedad cuyo nivel de vida es bajo y se lo incrementa con recursos, es probable
que ese incremento del nivel de vida traiga aparejado un incremento del desarrollo, como acciones paralelas, hasta un cierto punto. Alcanzado un cierto nivel de vida, el incremento de ese nivel no sigue traccionando sobre el desarrollo. Incluso hasta podría involucionarlo. Porque esto que yo le decía, ustedes podrían llegar a tener un trabajo que les pague muy bien, pero no son dueños de su tiempo. Entonces, si quisieran tener un momento en familia, no lo podrían. Si quisieran almorzar o cenar en su casa, tal vez no podrían. En fin, no podrían tomarse un día libre. Entonces, ¿hasta dónde ese alto ingreso que se podría percibir como un buen nivel, porque me permitiría tener a lo mejor ropa de alta calidad, fina, o podría usar vehículos también de alta gama, todo eso se transforma después en un ancla para estas otras cosas que son esenciales para el desarrollo del hombre. Bueno, entonces, habíamos visto recién los 4 objetivos. Los griegos lo identificaron, como habíamos dicho, con la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la abundancia, la búsqueda del bien y la búsqueda de la belleza. Claro, hoy esto no se denomina de la misma manera. Entonces, ¿cómo sería para nosotros la búsqueda de la verdad? Bueno, se la interpreta como la función científica y tecnológica de la sociedad. Entonces ahí lo que nos podemos preguntar es si conocer o descubrir la realidad. O sea, ¿conocemos o la descubrimos? La construcción de ese conocimiento, de esa realidad, la podríamos hacer a partir de 2 perspectivas posibles. ¿Cuáles serían esas 2 perspectivas posibles que podrían llevarnos a una realidad que, como ya vimos en el tema anterior, podría ser muy distinta para cada uno, cuando abordamos el tema de modelos mentales, ¿no? Podríamos trabajar a partir de la escuela de la correspondencia. Esta escuela de la correspondencia lo que hace es describir la realidad a partir de un sujeto que es el que la observa, ¿sí? Y por lo tanto describe lo que está viendo, lo que está observando. Como resultado de esa descripción, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra una única realidad, que es la que este sujeto describe. ¿Y qué se supone? ¿De qué manera lo está describiendo? La está describiendo como si estuviera reflejando. Ese sujeto se transforma como si fuera en un espejo que refleja esa realidad. Y por lo tanto, entonces, es una única realidad. Y ese modo de producir ese conocimiento está, digamos, de alguna manera determinando entonces que la realidad es única, que la dispersión cognitiva que se puede producir proviene de los sujetos que distorsionan la percepción del objeto que describió el primero. En la medida que nosotros observemos esa realidad y interpretemos otra cosa, estamos distorsionando la descripción que hizo el que la construyó, ¿no? Que construyó ese objeto, que describió. Y por lo tanto, el proceso de alineación cognitiva, que vendría de alguna manera a poner en orden la dispersión, lograda por esa distorsión, sería resuelta a partir del reemplazo de esas percepciones distorsionadas por percepciones en correspondencia con la descripción del sujeto. Ahí ya tenemos una clara metodología, ¿sí?, de construcción del conocimiento. Hay una única realidad y entonces las diferentes realidades aparecen por distorsión en la percepción de ese objeto descripto y por lo tanto debemos nosotros sacar esas distorsiones para incorporar lo que ha sido correspondiente con el objeto. Es decir, el problema está en las distorsiones de los sujetos. Y la otra línea de pensamiento que tiene que ver con la constructivista
para resolver o superar la propuesta de la Escuela de la Correspondencia, proponen entonces el método del observador de segundo orden. Al primero que teníamos en la Escuela de la Correspondencia, que está observando y describiendo, hay uno que observa a ese observador. Y no solamente observa cómo describe, sino también los supuestos y los métodos que utiliza para hacer la descripción. Por eso se habla de un observador del observador. Y con esto entonces se llega a una conclusión que demuestra que la realidad entonces no es única, sino que depende del observador. O sea, en la primera, en la Escuela de la Correspondencia, decíamos que el observador es como un espejo pulido que refleja la realidad tal cual es, o sea, como que el que la describe no incide en la descripción. Y en esta otra se observa y se acepta que la realidad que se está describiendo tiene una carga subjetiva de aquel que describe. No es que está diciendo que la realidad es así y así es, sino que en esa descripción está su carga emotiva, su carga, digamos, sus conocimientos previos, ¿no? Si ustedes quieren, sus imperfecciones, y entonces lo que está describiendo tiene que ver también con ese que describe. Entonces, al tener ya la posibilidad de identificar distintas realidades, porque entonces va a depender de los observadores, se establece que la dispersión cognitiva, o sea, ese nivel de ruido, obedece al papel activo del sujeto, ese papel que pone en juego cuando construye la descripción del objeto. Pone en evidencia la variedad de modelos con los cuales describe esa realidad. Tenemos una realidad que no es única, que la dispersión cognitiva entonces se puede resolver a partir de ya no reemplazar esas percepciones distorsionadas, sino de reemplazarlas por descripciones que encajen mejor, es decir, que describan mejor esa realidad hasta que aparezca una descripción que la supere. Por eso se llama conocimiento de encaje, es decir, un conocimiento que hoy es útil, pero que mañana podría dejar de serlo, porque aparece otro que aborda y describe con mejor precisión esa realidad que se nos presenta. Y también aparece la posibilidad de incorporar un copensor, una figura externa a esa organización que actúa como facilitador para llegar a un consenso de modelos mentales compatibles entre aquellos que conforman esa organización. Y entonces esa realidad se puede transformar en una realidad que pueda ser manejada y apropiada por ese conjunto. ¿Cómo sería entonces el aprendizaje y la construcción del cambio? ¿Esto qué implica? Los procesos de metacognición. Metacognición es decir, la cognición de la cognición, es decir, conocer lo que conocemos y los procesos que en esa forma de conocer se ponen en juego. Percibir, dijimos, comprender y aprender. Tres elementos que aparecen en el proceso metacognitivo. El aprendizaje como proceso cognitivo permite la autorregulación y regulación social de los sentimientos y los pensamientos, y la acción también. Como proceso cognitivo nos permite entonces, o nos da la posibilidad de implementar un mecanismo de regulación y autorregulación, ya sea individual o social, para poner en juego los sentimientos y las emociones, los pensamientos y la acción. Bueno, para aquellos que quieran profundizar, cuando hablamos de acción, pueden leer la teoría de la acción de Jung, donde, sintéticamente muestra que si bien ante una declaratoria las personas pueden manifestar comportarse de una manera, en la realidad
cuando esa situación se dé, es muy probable que se comporten de otra. Nosotros, como parte del contenido de la materia, nos interesa mencionar 3 tipos de aprendizajes que podemos poner en juego. Nosotros como individuos para aprender y también como individuos profesionales en el momento en que tengamos a mano, o que tengamos a cargo, perdón, una variedad de personas, ¿sí? Que podrían ser profesionales o no, dependiendo en el ámbito en que nos desarrollemos. ¿Cómo nos interesaría que aquellos que dependen de nosotros aprendan? O no cómo nos interesaría, sino cómo podríamos lograr que aquellos que dependen de nosotros aprendan, porque nos podría interesar o podríamos desear un mecanismo y no poder implementarlo. Tenía un colega amigo que decía, y bueno, son los soldados que tenemos, ¿no? Cuando a veces hablamos de los equipos de trabajo, ¿con quiénes estamos? Y bueno, somos los soldados que tenemos. Entonces, digamos, el proceso lo tenemos que dar con aquellos que están, no con los que nosotros querríamos que estén. Entonces, vamos a ver el aprendizaje social. Fíjense que ahí les marqué 3 características claves, que son una cuestión de interpersonalidad, de intersubjetividad y de reflexividad. O sea, interpersonal, intersubjetivo y reflexivo. Esas serían las características inherentes a este proceso. Después tenemos el aprendizaje cultural, con 3 niveles, y el aprendizaje experiencial, que después vamos a hacer una práctica con respecto a este aprendizaje. El social lo podemos ver, digamos, o trabajar a partir de 2 principios fundamentales que Higgins lo abordó como los principios o el principio de la psicología social de la cognición y el principio de la cognición de la psicología social. Fíjense que parece un juego de palabras, pero tiene, digamos, 2 características, estos 2 principios tienen características particulares que demuestran cómo resulta, digamos, este tipo de aprendizaje. Bueno, ¿qué dice Higgins además? Que el aprendizaje social, o que todo aprendizaje es social, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se da en el mundo y con el mundo. Es decir, nosotros aprendemos de y con los demás. Entonces, por eso él dice, todo aprendizaje termina siendo social. Bien, y estos 2 principios que les acabo de mencionar recién, el principio de la cognición de la psicología social, tiene estos elementos característicos que tienen que ver con la organización, la explicación, la activación del conocimiento y el uso del conocimiento. Y el principio de la psicología social de la cognición, fíjense, los principios de realidad compartida, de la promulgación del rol o role enactment, posiciones e identidades sociales y audiencias internas. Si ustedes lo ven así, ya pueden ir percibiendo que el primer principio tiene lugar dentro de los procesos cognitivos, o sea, tiene lugar, ¿no?, en la mente. Y el otro principio se da en el exterior. Esto tiene más que ver con los procesos de frontera. ¿Cuál es el principio de organización? Es aquel que nos permite, por ejemplo, volviendo otra vez al campo de la ingeniería y de los datos y demás, ¿no?, a través de un dato elemental e inconexo, establecer qué puede suceder o qué está sucediendo a partir de elementos elementales o inconexos. El de explicación es justamente poner en juego los procesos de inferencia, es decir, atribuirle causalidad a acciones que pueden ser propias o ajenas. Nosotros ahí tratamos de explicar por qué eso está siendo así o no sucede como podríamos esperarlo. Por otro lado, la activación del conocimiento. Activar el conocimiento, es decir, un conocimiento que ya tenemos almacenado en nuestra memoria de largo plazo, o sea, es función de la accesibilidad, aplicabilidad o saliencia, es decir, de la atención selectiva que nosotros experimentemos.
Si nos interesa, hay, digamos, una activación. Ahora, que nosotros lo activemos no es sinónimo de que lo usemos. Claro, para poder usarlo, primero lo tenemos que activar a ese conocimiento. Pero el uso va a incrementar las probabilidades de que logremos un resultado. Se dice que es muy bueno para predecir hechos futuros, digamos, ¿no es cierto? Porque podríamos estar previendo o adelantándonos a una cuestión. Pero, ojo, esto no quiere decir que se pueda usar mecanicísticamente, porque podríamos entonces pensar que se va a dar un resultado cuando en realidad no se lo da, y podríamos estar entonces, digamos, tomando una decisión incorrecta. Pero bueno, en principio esta activación y uso del conocimiento nos podría dar mayores probabilidades de lograr un resultado que deseemos. Por otro lado, entonces, los principios, o sea, el principio de la psicología social de la cognición trae consigo la realidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con otros compartimos principios, compartimos ideas, compartimos creencias, costumbres, y eso, bueno, tiene que ver o da relación de pertenencia. Podría ser de sustento a una propuesta, vamos a suponer. Yo puedo proponer algo, pero si soy yo solo el que la propongo, evidentemente eso no va a tener peso. Pero si todos compartimos esa propuesta, bueno, por ejemplo, fíjense, ¿qué realidad compartida es la que nosotros hoy podemos mencionar? El tema de la cuarentena. Es decir, prácticamente ninguno de nosotros está en desacuerdo con eso. Podríamos tener, sí, alguna opinión diferencial en cuanto al cómo, el por qué, pero digamos, nadie se va a oponer a una medida que justamente está tomada para preservar la salud. Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Se ha logrado compartiendo una realidad. La realidad es la amenaza de la pandemia. Ahora, si nadie podría constatar esa realidad, bueno, fíjense que hay casos que se pueden mencionar que están dando esos ejemplos, ¿sí? Y no muy lejos de aquí, en países cercanos y en otros países lejanos, como desestimando que esa amenaza es real. Entonces, no están compartiendo esa realidad. Fíjense qué ejemplo podemos tomar hoy de la actualidad. El otro, el del role enactment, que sería la promulgación del rol, es la esencia de la acción social. Esto es fundamental para la acción social porque nos da la posibilidad de moldear el desempeño de un rol en función de deberes, de derechos y de privilegios. Por el lado de las posiciones e identidades sociales, eso quiere decir que uno le da atributos, le atribuye a alguien características o aspectos diferenciales y que luego se comporta de acuerdo a esos atributos que le dio. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes son mis estudiantes y yo soy su profesor. Entonces ustedes me atribuyen a mí algunas características en función del rol del profesor. Y en función de esa característica es como ustedes se dirigen a mí, se comportan o actúan. Lo mismo de la manera inversa. Entonces, yo, por ejemplo, no les podría pedir a ustedes algo que le pediría a un colega. Por ejemplo, no podría pedirles a ustedes la producción de un informe con nivel de posgrado, porque ustedes son estudiantes de grado. Entonces yo les atribuyo características, o sea, por eso genero esa posición e identidades sociales y actúo en consecuencia. Bueno, ustedes del otro lado lo mismo. Y las audiencias internas tienen que ver con esos procesos de vida que nacen desde la familia. ¿Por qué? Porque son las cosas que nosotros hemos vivido y que nos han formado. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy ante una situación en la que genera un ruido o una distorsión a un valor que yo he recibido, el ejemplo que normalmente uno pone es, bueno, un robo, por ejemplo, ¿no? Una acción de esa naturaleza, y bueno, es probable que yo no la acepte. ¿Por qué? Porque eso se distancia y distorsiona los valores y los principios con los cuales me crié. Estos serían entonces los conceptos de la cognición de la psicología social y de la psicología social de la cognición respecto a lo que es entonces el aprendizaje social.
Una de las cosas que también mencionó Higgins es que se va a aprender o se va a avanzar más en los aprendizajes sociales en la medida que los expertos, los estudiosos, los investigadores extiendan lo producido hasta el momento desde los individuos a los grupos, porque manifiesta de que la mayoría de las producciones a la fecha han sido sobre individuos y no sobre grupos, y entiende él que en los grupos, por eso habla de que el aprendizaje social es en el mundo con el mundo, bueno, está, digamos, la verdadera fuente de provisión de conocimiento. Pasamos al otro aprendizaje, que es el aprendizaje cultural, y aquí ustedes pueden observar lo que Tomasello, Kruger y Ratner distinguen como 3 niveles: el nivel imitativo, el nivel instructivo y el nivel colaborativo. En la construcción de cogniciones de la interfaz del lenguaje es un tipo de aprendizaje complejo porque ahí interviene una acción grupal y por lo tanto se da la intersubjetividad. ¿Esto qué quiere decir? Que aprendemos del otro, pero también con el otro, porque tenemos que tratar de captar la situación desde la cual el que enseña lo hace, ¿sí? Entonces ahí aparece una cuestión de simetría en este proceso. Claro, en el nivel imitativo es el nivel en el cual la complejidad de este proceso es mínima y entonces nosotros, observando, podemos imitar. Hay una serie de experimentos hechos con gorilas, donde el gorila, por ejemplo, en una sala de ensayo lo ponen ante un hormiguero que tiene una pared transparente para que ellos puedan ver adentro las hormigas, ¿no? Y uno de ellos, no sé cómo, pero logra descifrar que el hormiguero en la parte de arriba tenía un orificio y que si él introducía una pajita que andaba por ahí, que a propósito se la dejaron, las hormigas se subían a la pajita, él retiraba la pajita del orificio y se comía las hormigas. ¿Qué pasó con los demás gorilas que lo estaban observando? Bueno, observaron eso, lo vieron e intentaron hacerlo. Bueno, ahí tienen un clásico método del aprendizaje imitativo, donde la complejidad del proceso es mínima y por lo tanto con la observación puedo imitarlo. ¿Qué ocurre cuando ese proceso de aprendizaje tiene una mayor complejidad? Bueno, ya la observación no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que introducir? Bueno, hay que introducir un proceso dialógico. Instala, digamos, un mecanismo que después se puede volver a reconstruir para minimizar el grado de complejidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el proceso instructivo que ustedes conocen? ¿Cuál sería? Hola, podría ser el de la facultad, se me ocurre, no sé. Desde que ustedes entraron al sistema educativo, ¿verdad? Ustedes, Sí, en general. en general, ¿no? Tal vez en el jardín de infante hicieron el imitativo, pero después de ahí han sido todos procesos dialógicos en mayor nivel de complejidad y bueno, ustedes después lo reproducen para justamente minimizar. Y cuando pasamos al nivel colaborativo, aquí lo que nosotros pretendemos es generar una co-construcción de la intersubjetividad, la cual es simétrica entre los que participan del proceso. Se destaca porque incrementa la capacidad individual de invención a la vez que motoriza la evolución cultural y es fuente de mantenimiento de las tradiciones. Cuando hablamos de una co-construcción y hablamos de simetría es porque todo emergente de ese proceso colaborativo es nuevo para todos los que están ahí, para el que enseña y para el que aprende, porque el proceso está dando un emergente que no se sabe cuál va a ser a priori. Motoriza la capacidad de invención porque hay una motivación diferencial puesta en juego, porque es un proceso donde nadie actúa como experto. Si bien el que sabe, sabe y está ahí para enseñar, pero su papel no es de el que está en una palestra, digamos, dando cátedra, sino que es uno más de ese proceso.
El proceso colaborativo es un proceso, digamos, que se ha tratado de implementar en diferentes técnicas o metodologías, perdón, de enseñanza, sobre todo las que tienen que ver con el de competencias, y ha dado muy buenos resultados. Las empresas también lo están utilizando de hace un tiempo a esta parte. Da la posibilidad, digamos, de, como les decía, generar emergentes que, claro, obviamente debe ser alimentado también con componentes que faciliten o que motoricen esto que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, el abordaje de una problemática contextual da o presenta un nivel de motivación mayor que una problemática, por ejemplo, enlatada. ¿Cuál sería una problemática enlatada? Por ejemplo, un problema de manual. Yo les puedo dar a ustedes, bueno, resuelvan el problema 4 del libro X. Y entonces son ustedes y el libro. Es decir, el proceso de producción de ese conocimiento, de esa atención del problema, son ustedes y el libro. Y aunque el libro les establezca algunas claves de decodificación, y al no entenderlas, ustedes las podrán leer una vez, dos veces, tres veces, pero siempre van a estar leyendo lo mismo. Es decir, no les va a aportar más datos de lo que está ahí. En cambio, en un proceso, digamos, de problema contextual, ustedes tienen un aliado fundamental, que es el dueño del problema. Porque cuando hablamos de problema contextual, hablamos de un problema de la realidad actual. Claro, tal vez ese problema del libro, del manual, en algún momento fue un problema contextual, porque es probable que haya sido un problema real y extraído de algún contexto, pero ya lo fue. Y hoy es un enlatado. En cambio, un problema contextual actual no solo nos da la posibilidad de resolver algo que tal vez nos afecte a nosotros, porque tal vez estemos resolviendo algo que nos está afectando a nosotros hoy también, y por eso el nivel de motivación es mayor, y por otro lado, porque voy a contar con un aliado estratégico, que es el dueño del problema, que es el más interesado en que se resuelva. Entonces, cuando yo le quería hacer preguntas al manual y no me las iba a responder, hoy tengo quien me las pueda responder y tengo quien me pueda dar información clave, que es ese dueño. Puede ser un empresario, puede ser un industrial, puede ser un funcionario, en fin, dependiendo del ámbito en el cual nosotros nos estemos desempeñando. Entonces, por eso tiene ese nivel de productividad que es diferencial respecto a otros procesos de atención de problemas.